Muy bien, muchachos y muchachas, gracias por la espera. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar hablando el día de hoy con él sobre el método de suma de vectores del triángulo analítico que empezamos a revisar el día de ayer. El día de hoy vamos a concluir ese ejercicio y vamos a hacer un ejercicio adicional y vamos a ver algunos detalles acerca de su examen de problemas del primer parcial, y con eso cerramos la sesión del día de hoy y prácticamente la semana. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, algo quiera compartir con el grupo? Adelante, por favor, lo escuchamos. No, profe. Ay, No, gracias. bien, gracias. Les recuerdo que si tienen dudas durante el transcurso, por favor en ese momento las vayan expresando, porque al final luego me dejan por ahí dudas en la asistencia, pero pues lo interesante es que las pudiéramos atacar desde aquí, desde que se van dando, porque si no luego se quedan ahí en el olvido. Entonces, si tienen dudas aquí, por favor, durante la clase vamos a tratar de sacarlas, o en estos momentos en que yo pregunto, pues adelante, exprésenlas, porque luego a mí a pesar de que lo reviso, se me puede pasar por ahí. Entonces vamos a continuar, muchachos. Voy a compartir mi presentación. Vamos a continuar revisando el tema del día de ayer. Vamos a retomar, de hecho, desde donde nos quedamos. El día de ayer veíamos que repasamos rápidamente lo que ya habíamos visto acerca del método de las componentes rectangulares, que ustedes, de hecho, ya aplicaron en el examen del primer parcial. En general, bien, bueno, eso ya haremos el comentario en unos minutos más. Y entonces repasamos cómo resolvimos este problema de los muchachos que celebran y se van a Cuernavaca y luego hasta Acapulco, cómo lo resolvimos por medio de la suma de vectores de las componentes rectangulares, por medio del método de los componentes rectangulares, y eso mismo estamos haciendo el día de ayer, pero ahora con el método el método analítico del triángulo. Y vamos a recordar cómo se plantea este método. En el paso por paso, aquí está descrito en las láminas. Como primer punto, lo que hay que hacer es trazar o representar el primer vector. Este vector verde es mi primer desplazamiento, que si recordamos era de la Ciudad de México a Cuernavaca. Lo representamos, lo trazamos con su inclinación correspondiente, su dirección correspondiente, ese ángulo, y representamos el ángulo de ese desplazamiento aquí. Después de eso, en el punto exactamente donde termina el primer vector, ahí iniciamos a trazar el segundo vector, ahí trazamos un nuevo sistema de referencia, y ahí trazamos nuestro segundo vector a continuación de donde termina el primero. Me dice aquí el punto, representar el segundo vector a partir del primero. Y luego, como tercer punto, me pide trazar un vector del inicio del primero, es decir, aquí desde la Ciudad de México, donde inician este vector verde, al final del segundo, al final del último, donde llegan a Acapulco, y entonces con eso se forma un triángulo. Con eso cerramos este triángulo formado por estos dos vectores y el vector que trazamos del origen del primero al fin del segundo. Y por eso este método se llama del triángulo, porque se forma un triángulo. Y este vector que trazamos al final, ese precisamente será nuestra resultante. Nuestra resultante puede ser, dependiendo de lo que estemos sumando, cualquier cosa. Pueden ser desplazamientos, como en este caso, pueden ser velocidades, aceleraciones, y cualquier cantidad vectorial se suma exactamente igual. Entonces, pues dependiendo de la cantidad que estemos sumando, estas letras van a cambiar. A veces van a ser V's de velocidades, o van a ser A's de aceleración, o pues tendrán que tener una F de fuerza, si es que son fuerzas los que estamos usando, pero corresponderán generalmente con la magnitud que estoy representando mediante esos vectores. Entonces, ya que calculamos, ya que formamos este triángulo,
En el punto número 4 me dice que indiquemos los ángulos que se forman, o sea, dentro del triángulo se forman 3 ángulos y hay que indicarlos. Y hay que hacer una correspondencia entre los vectores que trazamos y los ángulos internos de este triángulo. ¿Cómo se hace esa correspondencia, muchachos? Pues recuerden que si trazamos un primer vector, vamos a trazar un ángulo correspondiente, que es el ángulo que está opuesto a este vector. Y entonces a ese primer ángulo lo vamos a llamar el ángulo alfa, por el orden en que van las letras en el alfabeto griego. Esa es la primera letra del alfabeto griego, esta letra alfa. Entonces, al primer vector que tracemos, le vamos a hacer corresponder el nombre del ángulo alfa al ángulo opuesto. Perdón, en el segundo caso, en el segundo vector que trazamos, a continuación del primero, en el segundo vector que trazamos, le vamos a hacer corresponder un ángulo que le vamos a llamar beta, que es la segunda letra del alfabeto griego. Representamos esta como una B estilizada. Y luego, entonces al final, cuando trazamos la resultante, sea cual sea la cantidad, fuerza, aceleración, velocidad, en este caso desplazamiento, el ángulo que corresponde va a ser precisamente el ángulo que se forma entre los dos vectores que trazamos, el vector 1 y el vector 2, en este caso los desplazamientos 1 y 2, y el lado va a ser la resultante y el ángulo lo vamos a nombrar con la letra teta. Esa es la forma en que vamos a denominar y a nombrar estos ángulos. Ya hasta aquí abarcamos a los puntos del 1 al 4 de este procedimiento, muchachos. Déjenme marcar, no veo. De pronto me pierdo con los colores. Ya vimos aquí el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Indicamos los ángulos que se forman y le pusimos los nombres correspondientes. Luego en el punto 5, muchachos, me pide que tracemos un esquema con los ángulos para determinar el valor de teta. Este esquema que pusimos aquí arriba, precisamente se trata de trazarlo para de alguna manera facilitar la determinación del ángulo teta, que es el ángulo entre los dos vectores que vamos a sumar. Y entonces, pues ya vimos aquí que cuando trazamos de esta forma estos vectores como unos segmentos de recta que están aquí entre estas paralelas, ahí fácilmente podemos determinar cuánto vale este ángulo entre los dos vectores, ya que podemos utilizar algunas reglas simples de la geometría y poder determinar este valor del ángulo, porque este es el interesante y es el que necesitamos para poder aplicar en las ecuaciones que nos permiten calcular la suma de estos dos vectores. Entonces ayer ya lo hicimos, vimos que este ángulo entre estos dos vectores en este caso es de 105 grados. Y entonces paso a la siguiente lámina, en donde este método me dice que en el siguiente punto lo que tengo que hacer es aplicar la ley de los cosenos para determinar la magnitud, es decir, qué tan grande es este vector de esta resultante, R en este caso, de este desplazamiento resultante. Y bueno, aquí por ahí nos hicieron favor de decirnos cómo se expresaba esta ley de los cosenos de manera general, y después lo tradujimos a lo que tenemos en nuestro problema, es decir, cambiamos las literales por los valores que tenemos en nuestro problema. Simplemente aplicamos los valores que tienen nuestros vectores y llegamos a determinar finalmente la magnitud de nuestro desplazamiento resultante. Y entonces, muchachos, vamos a recordar que cualquier vector lo debemos de representar como una magnitud y una dirección en forma de un ángulo. Entonces, ahorita lo que ya hicimos es determinar esta magnitud. Sabemos cuánto vale esta magnitud de nuestra resultante, pero nos hace falta determinar cuánto vale este ángulo. Entonces, eso está con el punto número 7, que es lo que vamos a hacer en este momento. En el punto 7 me pide que apliquemos la ley de los senos para determinar el valor de los ángulos alfa o beta.
y determinar finalmente el valor del ángulo de la resultante, que es este ángulo phi. Entonces, vamos a utilizar la ley de los senos para determinar cualquiera de estos ángulos, el ángulo alfa o el ángulo beta. Ese es nuestro siguiente objetivo, encontrar cuánto vale alguno de estos dos ángulos. Y pues entonces, de esa manera poder determinar cuánto vale el ángulo correspondiente al vector. Aquí falta, de alguna manera, marcar cuál es ese ángulo que estamos buscando. Ese ángulo de la resultante lo voy a dibujar ahorita en rojo para que lo visualicemos. Recuerden que todo ángulo se mide siempre desde la horizontal positiva, desde el lado del eje X positivo, hacia la inclinación del vector. Entonces, este es mi desplazamiento resultante. Mi desplazamiento resultante tiene un ángulo con respecto al eje X, que es este que voy a dibujar ahorita. Este es el ángulo del desplazamiento resultante, y este ángulo, de manera genérica, lo voy a llamar así, phi. Y entonces necesito representar este desplazamiento resultante, que es un vector. Chequen la diferencia entre esto y esto. Esto de arriba es el vector, esto de abajo es la magnitud, que tiene esta magnitud, que ya calculamos, y además que tiene este ángulo, que es el que vamos a determinar ahora, y nos vamos a auxiliar para ello de la ley de seno. Tengo que escribir mi vector de esta manera. Ya calculé su magnitud, ya lo tengo aquí. Eso es esto que tenemos, que ya calculamos. Falta determinar este ángulo. Muchachos, de este dibujo que tenemos, de este diagrama, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo phi? Así, a simple vista, ¿cómo podríamos determinar este ángulo phi? ¿A qué sería igual? ¿Alguien lo visualiza aquí? Sin miedo. ¿Sería lo de a cuadrada más b cuadrada? Eh, no, ahorita ¿O cómo? necesitamos determinar el ángulo phi, este que acabo de dibujar en rojo. Necesitamos determinar cuánto vale, cuál es su tamaño. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Cuánto valdría? Si ustedes observan este esquema de ahí, ¿cómo lo podrían determinar? ¿Cómo podrían decir a qué es igual este ángulo phi? Con esos datos que están ahí en el esquema. ¿Alguna idea? ¿Qué tendría yo que hacer para encontrar el valor de ese ángulo phi? Sumar los grados que están y ya después restarlos a 180. Y después restarlos a 180. Bueno, podría ser, pero todavía tengo ahí algo que desconozco, que no sé. Si me doy cuenta y veo este ángulo, ¿con qué está formado este ángulo phi? De acuerdo con este esquema. Con el ángulo beta Ajá, el ángulo beta, ¿y cuál más? y 60 grados. 60 grados, muy bien. Entonces, si vemos de aquí de este esquema, efectivamente, vemos que este ángulo que necesitamos determinar, que se llama phi, es exactamente este ángulo beta que no conocemos, más este ángulo de 60 grados, que sí conocemos porque es la inclinación del primer vector. Entonces, de aquí ya podemos ver cómo podemos determinar este ángulo phi. Necesitamos determinar este ángulo beta. Y entonces, de ahí precisamente vamos a partir, porque aquí me dice que puedo usar la ley de los senos para determinar estos ángulos, ya sea el ángulo alfa o el ángulo beta. Y ahora sí, muchachos, de su investigación que hicieron, de su trabajo que ya hicieron previamente, ¿alguien se acuerda cómo se expresa la ley de los senos? O si lo tienen ahí a la mano, por favor, díganme cómo se expresa la ley de los senos. Por ahí revisen. ¿Sería para lo del ángulo beta? Sí, es para determinar el ángulo beta. ¿Cómo expresamos la ley de los senos en general? ¿Cómo la tienen ahí en su apunte que hicieron? General sería a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc porque es menos de alfa. Esa es la ley de los cosenos. Ahora quiero la ley de los senos. Sería A Ah, entre sí. seno de A Ajá, ¿me dices mayúscula. A es una A mayúscula o A, minúscula? A minúscula entre Ajá. seno de A mayúscula.
Ok, A minúscula entre el seno de de A mayúscula. Ok, sí. es igual a B minúscula Ajá. entre seno de B mayúscula. Seno de B mayúscula. Muy bien, gracias. Seno de B. Y es igual a Es igual a C minúscula ajá, entre seno de C mayúscula. C mayúscula. Muy bien, gracias, Marisa. Sí. Entonces, esto que tenemos aquí, como nos acaba de decir Marisa, es precisamente la expresión que se llama ley de los senos, una expresión de la geometría o de la trigonometría, no me acuerdo, trigonometría más bien, que me relaciona los lados, estas letras minúsculas, perdón, son los lados o el tamaño de los lados de un triángulo que no es un triángulo rectángulo, que es un triángulo oblicuángulo como este, que no tiene un ángulo recto, entre el seno de sus ángulos opuestos. Voy a poner aquí un ángulo. Entonces, eso es lo que me relaciona esta ley de senos. Un lado con el seno del ángulo opuesto, que fue lo que hicimos nosotros aquí cuando nombramos, le dimos nombre a estos lados A, B y C, perdón, a estos lados, a estos ángulos alfa, beta y teta. Nosotros les dimos nombres en función de un lado, que en este caso fueron nuestros desplazamientos. Entonces vamos a traducir esta ley de senos y vamos a ponerla en el nombre o en la forma en que nosotros expresamos cada uno de nuestros lados y cada uno de nuestros ángulos. Por ejemplo, muchachos, el primer vector verde corresponde al desplazamiento 1. Ese sería el tamaño de mi lado y su magnitud yo la voy a representar como simplemente D1. Ese sería el lado. ¿Cuál sería el ángulo que le corresponde a D1? El que está opuesto, que fue el primero que nombramos. Teta. Chequenle bien, el opuesto al verde, ¿cuál es el ángulo que está opuesto? El que está más alejado. Beta. Beta. Chequenle, el beta está junto a él. ¿Sería alfa? El que está opuesto es alfa. Esa es la clave. Entonces debe ser el opuesto. Entonces es el seno de alfa. Voy a relacionar un lado, en este caso mi lado D1, que es el primer vector que tracé, con el seno del ángulo opuesto, alfa. Bueno, ¿quién sería B? Si es el segundo ángulo que tracé. Perdón, el segundo lado que tracé, que sería el desplazamiento 2. Ahí ese sería B2. Para mí sería B. De beta. ¿Beta? Ajá, y aquí sería entre el seno de beta. Es que a lo mejor aquí me fui con la anterior para darle el orden. De acuerdo, bueno, de acuerdo a lo que estamos, de acuerdo a esta ley de senos, aquí cambió un poquito la cuestión. Aquí tendría que ser el lado A, su opuesto es el ángulo alfa. Para esta ley de senos, este sería el lado B, el segundo que trazo, y su opuesto sería el lado beta, y entonces eso sería igual a mi tercer lado. ¿Cómo se llama? Pues se llama el desplazamiento resultante. ¿Cuál es el ángulo que le corresponde, que es el opuesto a este desplazamiento resultante? Teta. ¿Beta? Teta, ¿no? Entonces aquí sería el seno de teta. Y bueno, esto solamente es relacionar esta ley de senos con lo que tengo para poder identificar lados y ángulos correspondientes, o más bien lados y ángulos opuestos, que es la relación que debe de existir de acuerdo con la ley de senos puesto. Entonces, muchachos, de esto, díganme ustedes qué conocemos de todos estos valores, cuáles ya conocemos. Por ejemplo, este desplazamiento 1 lo conocemos. Sí. Sí, entonces vamos a ponerle aquí una palomita. Este seno de teta no lo conocemos, entonces pues no lo usamos ahorita. Vamos a ver, el desplazamiento 2 lo conocemos. Sí. 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 Ese seno de beta, No. no, todavía no. El desplazamiento resultante lo conocemos. Sí. Sí. Sí, ok. Y este seno de teta, Sí. este seno de teta sí lo conocemos también porque conocemos Sí. teta Sí.
Acuérdense que ya lo calculamos en el caso anterior. No lo pusimos aquí, pero de hecho acá está. Porque cuando utilizamos la ley de los cosenos, aquí pudimos ver que tenemos... aquí tenemos el coseno de teta y ya lo calculamos en el caso anterior, que es de 105 grados. Entonces podemos calcular sin ningún problema el seno de teta. Entonces, como lo que necesitamos encontrar ahorita es alfa o beta, si me doy cuenta y tomamos una parte de esta ley de los senos, por ejemplo, si tomamos esta parte de la ley de los senos, lo único que no conocemos es el seno de beta. Y entonces de aquí podríamos determinar cuánto vale el seno de beta. Si lo despejamos de aquí, muchachos, podemos determinar cuánto vale el seno de beta. Voy a hacerlo aquí con calma, espero que me sigan. Tengo aquí el desplazamiento 2 entre el seno de beta va a ser igual a el desplazamiento resultante entre el seno de alfa. Bueno, aquí voy a usar un truco. De hecho, no es un truco, es una... pues es una propiedad de esta ley de los senos, precisamente, que yo la puedo expresar de esta manera o la puedo expresar de forma inversa. Aquí me dice que la relación de los lados a su ángulo opuesto, al seno de su ángulo opuesto, es igual a la relación del otro lado al seno de su ángulo opuesto. Por esto lo puedo expresar también al revés, muchachos, como el seno del ángulo entre el lado y la relación se va a conservar. En este caso puedo expresar así, seno de, perdón, esto no es alfa, esto es beta. Lo que quiero decir simplemente es que puedo invertir estos dos términos, colocarlos en la posición, invertir la fracción de esta manera, y esto se va a seguir conservando entre D2, va a ser exactamente igual al seno de teta entre el desplazamiento resultante. ¿Se dan cuenta? Lo que hice nada más fue cambiarlos de posición. Lo que estaba en el denominador lo puse en el numerador y al revés. Y esto se cumple. Esta ley de los senos se sigue cumpliendo también de esta manera. Esto solamente lo hice para facilitar el despeje de esta beta, que es lo que me interesa. Si vemos ahí ya prácticamente está despejado, ¿qué es lo único que me estorba para dejar solito a la beta que tengo que quitar? D2. D2. Entonces D2 lo tengo que pasar de aquí, lo tengo que pasar acá multiplicando. Y entonces ya con eso puedo calcular fácilmente el seno de beta, dejarlo solito, dejarlo despejado. Y el seno de beta va a ser entonces igual a este desplazamiento 2 que estaba aquí dividiendo, lo voy a pasar multiplicando por el seno de teta, que ya estaba del otro lado del signo igual, y eso lo voy a dividir entre el desplazamiento resultante. Y eso me va a permitir calcular este seno del ángulo beta. Muchachos, ¿cuánto vale el desplazamiento 2 de nuestro esquema? 300. Kilómetros. 300 kilómetros, ok. 300 kilómetros. Y el seno de teta, dijimos, es el seno de 105 grados. Es el ángulo que calculamos para el paso anterior, 105 grados. Y entre el desplazamiento resultante, que es esto que calculamos aquí, 329.82 kilómetros. Ya está. Entonces, bueno, aquí los kilómetros se van a eliminar. ¿Y cuánto es, muchachos? ¿Cuánto es 300 por el seno de 105? Con sus calculadoras, muchachos, ayúdenme, por favor. ¿Cuánto nos da 300 por el seno de 289.77. 289.77, 77. ok. Entre 329.82, ¿cuánto me da?
0.878. 0.800. 888. No. 878. 878. Sí. Sí. Ok, gracias. Es que estoy medio chorejo, medio sordo. Ok, y si, pero ese es el seno de beta. Nosotros no queremos calcular el seno de beta, queremos calcular beta. ¿Qué hacemos para encontrar este valor beta del ángulo? Se utiliza la función contraria de seno. Menos Así a la es. menos 1. Sacamos el seno a la menos 1, la función contraria, el arco seno. Entonces el seno a la menos 1 de esta cantidad, eso va a ser precisamente mi ángulo beta. De punto 878. ¿Cuánto me da el seno a la menos 1 de punto 878? 61.402. A ver, 71 punto ¿qué? 402 o 40. Vamos a dejarlo como es un 4 después, vamos a dejarlo simplemente 71.4, después viene un 0. Entonces lo Profe, podemos... 61. 6. 6.1. Sí. Ok, gracias. 6.1, 61.4. Y encontramos cuánto vale este ángulo beta, que es de hecho lo que necesitábamos aquí, muchachos. Voy a resaltar otra vez. Acá está. Decíamos que era lo que necesitábamos para determinar este ángulo phi. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo phi? Pues vale beta que acabamos de calcular. Beta que acabamos de calcular en 61.4, perdón. 61.4, que es lo que acabamos de calcular como el valor de beta, más 60, que era el ángulo que tiene el primer vector, y vimos que esto era lo que teníamos que sumar para encontrar este ángulo phi. Esto me va a dar 21.4. 21.4. 121.4. Ya lo único que me hace falta es escribir mi resultante aquí como está expresada. Ya no tengo espacio, voy a escribirla por acá. Voy a escribir finalmente aquí mi desplazamiento resultante para este vector, para este problema. Va a ser la magnitud que calculamos aquí de 329.8 kilómetros. 329.8 kilómetros, que esa es la distancia que tiene que recorrer el helicóptero de México a Acapulco. ¿Y en qué dirección lo va a hacer? Pues en una dirección de 121.4 grados. Y aquí tenemos expresado nuestro vector resultante. Es un vector, pues tengo que ponerle aquí una rayita arriba o una flechita, lo que ustedes quieran o se acostumbren. Pero cuando menos una rayita para distinguirlo de su magnitud. Este es el vector resultante, en este caso el desplazamiento resultante. 329.8 kilómetros, 121.4 grados es la dirección en que debe de volar el helicóptero para llegar de la Ciudad de México hasta Acapulco. Y bueno, ahorita vamos a comparar con el resultado que obtuvimos por el otro método. Deben de ser básicamente iguales. Ahorita lo comparamos con el método de las componentes rectangulares. Muchachos, ¿dudas, preguntas con respecto a lo que hicimos? No. ¿No? Bien, entonces este es el método, muchachos, de la suma de vectores por el método de el triángulo analítico. Es un método alternativo. En algunos problemas, dependiendo del planteamiento, a veces es más fácil utilizar esto que hacer el procedimiento de las componentes rectangulares, pero pues cualquiera de los dos que dominen, más bien, esto tiene la limitación que solo sirve para dos vectores. Si tengo más de dos vectores, pues ya me es inútil, pero como concepto me sirve muy bien. Y me sirve muy bien para determinados casos en que tengo solamente que sumar dos vectores y en los cuales puedo determinar fácilmente estos ángulos. Entonces, esa es la utilidad de este método. Vamos a ver, vamos a recordar este valor, 329.8, 121.4 grados. Voy a regresar mis diapositivas a ver qué resultado obtuvimos con el otro método de las componentes rectangulares. Acá está.
está, muchachos. 329.87, prácticamente es lo mismo. 121.53. Allá encontramos 121.4 grados. Entonces, si se dan cuenta, con cualquiera de los dos métodos, encontramos prácticamente el mismo resultado. Entonces, ahí podemos ver que el método que usemos, pues, nos va a dar el mismo resultado. Desde luego, si los dos son analíticos. Si usamos un método gráfico, pues podríamos tener ahí una variación más grande. ¿Dudas, preguntas, muchachos, comentarios? No, profe. ¿No? ¿Sí está clarito cómo vamos a hacerlo? Sí. Vale, vamos a hacer entonces rápidamente un ejercicio. Me voy a ir más rápido para que nos dé tiempo revisar los detalles del examen. Nos quedan 5 minutos de esta primera parte de la sesión. Vamos a hacer otro ejercicio rápidamente. Les recuerdo, muchachos, si hay dudas, preguntas, inmediatamente comuníquenlo para que podamos pues, resolverlas. Muchachos, vamos aquí rápidamente a hacer aquí un ejercicio. Este mapa me lo bajé del Maps y vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, vamos a suponer que pues tomamos un vuelo. Queremos ir a la ciudad de Guatemala, pero no encontramos más que un vuelo, una aerolínea que me lleva solamente de la Ciudad de México a Guatemala, pero con una escala en la ciudad de Mérida. Entonces, lo que hace mi vuelo es salir de la Ciudad de México directamente a Mérida, la ciudad blanca de Mérida en Yucatán, y después de hacer una escala breve en la ciudad de Mérida, pues vuelve a surcar los aires, pero ahora en dirección de la ciudad de Guatemala. Y desde luego, como este es un vector, un desplazamiento que tiene magnitud, dirección y sentido, lo tengo que representar como una flechita. No son solamente líneas, muchachos, son flechas que tienen magnitud, dirección y sentido, y esa dirección y sentido lo da su inclinación y esa punta de flecha. Entonces, no hay que olvidar que debemos de dibujar esto como tales, como flechas, no son solamente simples líneas, sino que son flechas. Y entonces, finalmente, me voy a ver desplazado una cierta cantidad de kilómetros para poder llegar desde la Ciudad de México hasta Guatemala. Pero entonces eso me interesa determinarlo. Si yo pudiera ver cuánto tengo que desplazarme directamente de la Ciudad de México hasta la Ciudad de Guatemala. Si se trazo un vector que me una directamente la Ciudad de México con la Ciudad de Guatemala, entonces aquí voy a tener precisamente mi resultante, mi desplazamiento resultante, o la suma de estos dos vectores, dependiendo cómo le llame a esto. Vamos a llamarle, ¿qué qué cantidad física represento aquí cuando voy de la Ciudad de México a la Ciudad de Mérida? ¿Qué cantidad física estoy representando? Chicos. Desplazamiento. Desplazamiento, igual que hace rato. Desplazamiento, entonces este primer desplazamiento pues lo nombro como tal. Tengo un primer desplazamiento 1, para indicar que es un vector le pongo una rayita arriba, no lo olvido. Y entonces el segundo, que voy de Mérida a Guatemala, le voy a llamar que es un desplazamiento 2. Y entonces ahí lo escribo como tal. Y finalmente lo que me interesa es qué tanto me desplazo realmente desde la Ciudad de México a la Ciudad de Guatemala de manera directa, y eso es prácticamente el desplazamiento resultante o la suma de estos dos desplazamientos. El desplazamiento 1, lo que me tuve que desplazar desde México a Mérida y luego de Mérida a Guatemala. Y entonces, ya que está así, muchachos, lo que me interesa ahora es determinar cuánto valen los ángulos, en qué dirección viajo o vuela el avión
con respecto a la referencia, que en este caso son estos ejes que ya están previamente trazados. Por ejemplo, más o menos, ¿qué ángulo tendríamos aquí? Este primer desplazamiento, vamos a estimarlo, más o menos, ¿cuánto sería aquí? 10 grados. 10 grados, pudiera ser, vamos a darle un poquito más para que nos dé un... Como unos 15 o 20. 20, vamos a darle 20, ok. 20 grados. Con respecto a esto horizontal, 20 grados. Esa es en la dirección en que viajamos de la Ciudad de México hasta Mérida. Y luego, muchachos, aquí en Mérida, si se dan cuenta, ahí está la relación. Pues más bien las, aquí ya, como que ya está medio, me quedó medio chueco, pues, pero vamos a poner que este sea la continuación del eje, este eje Y. ¿Qué ángulo tendría este desplazamiento de Mérida a Guatemala, más o menos estimado? Chéquenle, que hay que medirlo desde acá, desde este eje X hasta acá. ¿Cuánto sería más o menos desde aquí hasta acá? 210. 210. Fíjense que aquí hasta la horizontal serían 180. ¿Cuánto sería hasta acá, hasta aquí, hasta que continúe puntuado? ¿Cuánto serían? ¿Qué ángulo sería? 300. Hasta la línea que continúe punteada, ¿cuánto sería? Es la continuación del eje Y. 270. 270, entonces vamos a quitarle aquí. ¿Cuánto sería aquí más o menos lo que le podríamos quitar para que nos diera esta inclinación? Vamos a poner que fueran los mismos 20 que aquí. ¿Cuánto nos quedarían acá? Nos vamos a la pausa, muchachos, nos reconectamos, piénsenle.